Bienvenidos el día de hoy a este tema que es sanando bloqueos emocionales. Y la pregunta es, ¿estás lista? ¿Estás listo para liberar tu verdadero potencial? ¿Sabes lo que son los bloqueos emocionales y lo que te pueden provocar estos bloqueos emocionales como si fueran una barda enorme en tu cerebro y que no te pudieran permitir explorar todas estas zonas de luz que te van a potenciar todas tus capacidades? Pues esos son los bloqueos emocionales. ¿Y a quién creen que invité? Pues una experta en este tema, que es María del Rocío. Ella es aspirante a formador homologada de INSCONSFA, es consteladora del equipo de INSCONSFA, tiene la licenciatura en psicología sistémica en CUDEC, es coach Transurfing, maestría en nuevas constelaciones ISCONFA, terapeuta floral, Sama, PNL, tapping, terapeuta en Reiki, diplomado en crisis emocionales, licenciada en administración financiera. Bienvenida, Rocío. Rocío, ahora sí, Perfecto. platícanos. Bueno, No dije algo, gracias, bienvenida por estar aquí, gracias por tu paciencia, gracias por tu jovialidad y gracias por todo lo que nos vas a compartir el día de hoy. gracias por la invitación, Sergio. Un placer estar aquí. Bueno, este tema del bloqueo emocional, pues es muy importante. Es un tema muy interesante porque todos tenemos bloqueos emocionales. Y para los que saben qué es un bloqueo emocional o para los que no, que a lo mejor en la gran mayoría no sabemos, estos bloqueos son, entran en nuestra vida a través de un trauma. Siempre los bloqueos emocionales son un mecanismo de defensa que nos impiden sentir las emociones de manera normal, que pueden afectar nuestro pensamiento, comportamiento en diferentes ámbitos de nuestra vida. No siempre es en el mismo ámbito. Y en algún momento de nuestra vida todos hemos pasado bloqueos emocionales, todos tenemos traumas. Nuestra vida está pues forjada de no uno, sino de varios traumas, ¿no? Que vamos por la vida procesando a veces sin saber o a veces atorados o a veces tardamos toda una vida y nos morimos sin resolver esos bloqueos que están ahí. Algunas de las causas principales a nivel psicológico de tener un bloqueo emocional es tener experiencias traumáticas de cualquier tipo, situaciones de estrés, tener baja autoestima, miedos profundos. Se puede producir el bloqueo por la muerte repentina de un ser querido, cambios en la inestabilidad o cambios de ciudad o inestabilidad económica, social, abusos sexuales o de cualquier tipo. Puede ser en una relación de pareja, una infidelidad, o terminaste abruptamente con esa pareja. Entonces, todos los bloqueos emocionales se derivan de nuestros traumas y no solo de la vida adulta. Estos bloqueos emocionales están desde que nacemos. Primero están los heredados a nivel sistémico, los que saben de constelaciones. Todos nacemos ya con una carga, con una herencia no solo genética, sino emocional. Todo lo bueno y malo que han vivido nuestros ancestros, lo digo bueno y malo entre comillas, porque en sistémica no hay nada bueno y no hay nada malo, simplemente son hechos que les tocaron vivir. Y que esos ancestros, de acuerdo a la época en que vivieron, pues hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Imagínense nuestros ancestros cuando eran tribu, pues pasaban de un trauma a otro sin siquiera poder resolverlos, su vida estaba bloqueada. Conforme fue evolucionando la humanidad, todos esos conocimientos se van adhiriendo al ADN. Es decir, todos nacemos con eso bueno que que pudieran resolver nuestros ancestros y también con lo que no. Entonces, nosotros ya nacemos con esa carga, con esos traumas heredados, esos que puede ser una metáfora de lo que vivió el ancestro, que no nos va a pasar igual obviamente que a ellos, pero que en esta nuestra vida lo vamos a revivir hasta que lo podamos sanar. Y si no lo podemos sanar, lo vamos a heredar. Entonces, por eso es tan importante saber que todo lo que resolvemos en nuestra vida, consciente e inconscientemente,
pues va a ayudar a las generaciones que están abajo de nosotros, los que tienen hijos, a nuestros sobrinos, eh, todos hacia abajo. Ya le vamos a empezar a cortar con esas herencias que no son malas, pero simplemente nos empiezan a dificultar la vida. Y para los que saben de sistémica y los que no, en constelaciones o sistémica hay dos realidades. Todos tenemos dos realidades. Nuestro consciente es tan solo el 10% y nuestro inconsciente es el 90%. Entonces, conscientemente yo puedo querer hacer muchas cosas, salir de una situación, ya no querer sentir emociones, ya no querer sentir esos bloqueos, pero si mi inconsciente está ligado a esos ancestros que no resolvieron, es muy difícil. Es como, yo les digo a mis pacientes, como voy en una lancha y mi inconsciente allá atrás lleva motor y yo voy con remitos queriéndole ganar. Entonces, para mí, he estudiado muchas cosas y hay muchas opciones para empezar a trabajar un bloqueo emocional, un trauma. Lo más rápido para mí son las constelaciones y se puede complementar muy bien con cualquier otra técnica o terapia. Para la gente que no sabe nada de esto de sistémica, de que no son profesionales en terapia ni nada, ¿qué son bloqueos? ¿Qué se define? ¿Qué definición existe de bloqueos? ¿Qué son los bloqueos? Los bloqueos es una parte de nuestra, o sea, nuestra psique nos quiere proteger. A nivel psicológico, la psique nos quiere proteger cuando vivimos un trauma y entonces puede ser que no vivamos emociones, las emociones adecuadas, o que nos disasociemos, perdón, y empecemos a vivir otras emociones desproporcionadas de acuerdo a ese evento. Entonces, cuando no vamos viviendo las emociones primarias, las vamos bloqueando, las vamos acumulando y estamos por la vida así como un olla express. Cualquier tocadita, ¿no? Explotamos, ya sea que lloremos, ya sea que nos enojemos, ya sea que nos den un miedo que se desproporciona, ¿no? Que nos paraliza, que no nos permite hacer lo que tenemos que hacer o que nos toca hacer. O sea, digamos que es una incapacidad para sentir, expresar o procesar emociones adecuadamente. Sí, Ok, es una barrera, como decía al principio. Es alguien que no permite que te expreses, que crezcas, etcétera. Es un boicoteador natural que tenemos nosotros adentro, que no tiene caso definir qué parte de nuestra estructura de la personalidad lo define, pero me decías de los traumas. Sabemos que la mayoría de los traumas que generan bloqueos emocionales vienen de la infancia, pero también los actuales. Un adulto que sufre un trauma en su vida actual, marital, con hijos, laboral o como sea, ¿puede sufrir estos bloqueos? sí, claro que sí. O sea, los bloqueos emocionales vienen de trauma. Entonces, lo que nos va a hacer sanar más es ir trabajando ese trauma para irnos desbloqueando. ¿Me explico? Lo que hacemos, Claro. mira, por ejemplo, desde que somos pequeños, además, una de las terapias bases es el análisis transaccional en la sistémica. Entonces ahí comprendemos que hacemos promesas tempranas a nuestros padres, que los vamos imitando por amor a nuestros padres, abuelos, ancestros. Y también está lo que es la conciencia moral. Entonces, puede ser que yo haya prometido a mi mamá, yo como tú, yo como ella vivir las emociones y entonces voy viviendo sus bloqueos como si fueran míos sin ni siquiera hacerlo. Simplemente por amor le estoy imitando y esas promesas las hacemos en la infancia. Pero cuando somos adultos, hacemos inconscientemente todo, perdón, para cumplir esas promesas. Entonces, una parte sería liberar esas promesas tempranas que hicimos a nuestros padres, a nuestros abuelos, de imitarlos, ¿no? O de por ellos vengarnos, por ellos hacer algo o sentir una emoción que ellos no se permitieron. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo entiendo eso porque soy constelador, pero la gente que no entiende eso, ¿cómo que yo por ti y cómo que yo te voy a vengar? ¿Qué significa eso? Significa que todos tenemos un guión de vida, lo sepamos o no. Eric Berne es el psicoterapeuta del análisis transaccional y entonces él descubre que todos tenemos un guión de vida
donde hacemos estas promesas tempranas a nuestros padres, ¿no? Como yo por ti o yo como tú. Bueno, hacemos muchas más, que igual les puedo comentar una, por ejemplo, las niñas pueden prometer a su papá, no voy a querer a nadie más que a ti, y el resultado es que en su vida adulta pues tienen pareja o hay quienes no tienen, y las que tienen van quedando siempre solas, porque inconscientemente se provocan todas esas situaciones para cumplir esa promesa temprana e infantil. Y esta de yo como tú es prometerle a la mamá yo como tú. De repente, creo que de adultos todos hemos dicho, nunca lo voy a hacer como mamá o como papá, y un día te descubres haciéndolo igual, en otro escenario, con otros decorados, pero de la misma forma. Eso es imitar la vida de nuestros padres con todo lo que han vivido o en alguna parte, y el yo por ti, si tuvimos una mamá sumisa, tal vez la hija o el hijo prometa a mamá, yo por ti me voy a vengar de mis parejas, algo que mamá no pudo hacer o que papá no pudo hacer. Y están impresos en nuestro ADN. Entonces, por medio de la sistémica y de las constelaciones familiares, es que podemos ver y sanar estas promesas y liberarlas para no ir repitiéndolas. Eso quiere decir que las situaciones que vivieron nuestros ancestros, no solamente nuestros traumas, sino también nuestros ancestros, nos repercuten. Por ejemplo, si mi abuela vivió un despojo, si mi abuela vivió mal la muerte de sus padres o de un hijo, que era lo que sucedía más comúnmente anteriormente, cuando no había tantos avances médicos, ¿eso va a afectarme a mí o a mis descendientes? Y claro, o sea, no, a cada uno nos toca o todo el trauma del ancestro o una parte de. Entonces, yo en consulta he visto gente que dice, es que lloro todo el tiempo y ni siquiera tengo una razón por la que estoy llorando. No sé qué me pasa, no sé por qué me siento así. Y al hacer la representación por medio de las constelaciones familiares, pues sale que esa paciente está llevando el duelo bloqueado de esa abuela. Entonces, cada vez que se va constelando, se van soltando o todo el trauma o parte del trauma que tenemos heredado en este ejemplo, ¿no? Por esa abuela. Y la persona se empieza a transformar, empieza a sentir sus propias emociones y no las heredadas. Ok, a ver, me preguntaron mucho cuando supieron de esta plática que se les hacía increíble a algunas personas, aunque no lo creamos, que una emoción pudiera ser causante de un desastre en su vida, que una simple emoción no vivida en la infancia de manera saludable pudiera boicotearlos y generar hasta cierto caso una derrota, no tener éxito, no tener dinero, etcétera, por una emoción. O sea, tan es así de fuerte una emoción que puede provocar esto. Bueno, realmente lo que provoca los fracasos es el trauma que está detrás de la emoción. La emoción está pegada al trauma. Siempre hay un suceso que está pegado. Entonces, si pudiéramos, la verdad es que creo que a la mayoría no nos enseñan, vivir la emoción en ese momento, la emoción primaria del trauma, sería más fácil. Pero como les comenté al principio, nuestro inconsciente nos protege cuando no sabe cómo gestionar una situación, y si el trauma es muy grave para la persona, lo que va pasando es que poco a poco, primero, el trauma nos lleva literal al infierno. O sea, empezamos a vivir todo lo malo, todo lo vemos malo, todo está pasando, todo me pasa a mí. Si tenemos la capacidad de sentir, el trauma también tiene un movimiento, como la vida. Entonces, después de bajar al infierno, empezamos a recuperar fuerza para salir de ahí. Pero hay una parte de la persona que puede quedarse atrapada en el victimismo, y que ese victimismo lo lleva al fracaso. No necesariamente es la emoción o el bloqueo, sino esa persona puede quedarse atrapada en pobre de mí, todo me pasa,
ya me enfermé, ya me pasó esto, ya me chocaron, ya me robaron, Entonces, todo lo malo atrae más malo, ¿no? Lo negativo atrae más negativo. Entonces, la persona que se siente víctima, al final ni es tan víctima, ¿eh? Va dañando a todos los que están en su entorno, pero recibe beneficios secundarios. Es decir, ay, todo me pasa, pobre de mí, y entonces a lo mejor sus amigos, no, no te preocupes, yo te voy a ayudar, el vecino, no, mira, no tienes agua, yo te paso, o sea, cosas así. Entonces, esa persona prefiere quedarse atrapada en el fracaso, en el victimismo, no necesariamente en la emoción. Y si la persona que se permite vivir esa subida de energía, entonces recupera fuerzas. No sabemos de dónde. Esto es como la ley de física, ¿no? Del dar y recibir. Ok, estamos dando algo y vamos a recibir esa energía. Entonces, cuando nos permitimos recibir la energía, podemos salir y empezar a ver opciones para salir de ese trauma. El trauma o las emociones que conlleva no se solucionan inmediatamente, conscientemente, vaya, estoy hablando conscientemente, sino que lo vamos trabajando poco a poco. Y en las constelaciones, lo que hacemos es liberar las emociones que heredamos respecto a un trauma, que sea que lo estemos viviendo nosotros, pero normalmente todos los traumas son heredados. Entonces, cuando vamos liberando esos traumas, liberamos los bloqueos, liberamos esos promesas o mandatos de fracasos de los que me estás hablando. Bueno, para ser más claro y que nos escuchen las personas que se acaban de conectar, ¿podrías definirnos cuál es el caminito, cuál es el proceso, cómo influyen las dinámicas familiares en la manifestación de bloqueos emocionales en un individuo? ¿Cómo influyen las dinámicas a nivel consciente Familiares, sí. o inconsciente? O de ¿Cómo? los dos. Las Ok, dos. bueno, Sí. ok, perfecto. A nivel consciente, bueno, pues todos nacemos en un sistema familiar donde literal, sin ofender a nuestros padres, como que somos víctimas de víctimas porque nos van transmitiendo lo mismo que sus padres le transmitieron. Que si nuestros padres pues van a cursos, no sé, a terapia, a lo mejor nos pueden aportar un poquito más o a veces un poco menos si su carga sistémica es muy grande. Entonces, dentro de la educación, hay familias donde se estimula la inteligencia emocional y otras donde no. En donde se estimula, bueno, pues la persona va a empezar a vivir más sus emociones, qué te pasa, qué sientes, por eso. Y en otras, pues está prohibido muchas cosas. Los niños no lloran, ¿no? Entonces, todos los hombres de ese sistema familiar van por la vida aguantándose esas ganas de llorar, aunque sean sensitivos o sensibles, porque tienen que ser fuertes, porque en su sistema, pues los hombres no lloran. O las mujeres no se suben a los árboles, entonces todas las niñas están reprimidas, digo, no falta la que rompe eso, porque no se pueden subir a los árboles porque es prohibido o no se pueden sentir emociones. Eh, Me ha tocado, por ejemplo, en terapia ver a gente que acaba de pasar un trauma muy fuerte y se ríen, o sea, no pueden llorar porque en su sistema estaba prohibido. En esta casa no se llora, ¿no? Tal vez los descalificaron, tal vez les dijeron, ven para acá para darte unas nalgadas, para que llores por algo importante, porque eso, por lo que estás llorando, no lo es. Y entonces la persona no se permite vivir la tristeza y la va disfrazando con otra. En este caso, la risa, la alegría, cuando es algo traumático. Hay personas que sienten mucha tristeza y no se permiten vivirla, viven un enojo o viven otra emoción. Vamos tapando esas emociones. Entonces, es así como nos va afectando la educación, o sea, también lo que nos van transmitiendo nuestros padres. También hay papás que dan dobles mandatos, ¿no? O sea, sí te doy permiso de esto y luego ya siempre no. Y entonces el niño o la niña empieza con una confusión de si está bien hacer esto o no. O entonces
esto lo vamos aprendiendo desde que somos, bueno, en nuestro sistema familiar, desde que somos niños. Y cuando somos adultos, pues lo vamos replicando en nuestra vida. Ok, nos hablabas, nos has repetido constantemente desde el principio de la charla de las lealtades. ¿Cómo es esto de las lealtades? O sea, voy a hacer preguntas obvias. Ya saben que me debo a los que no saben nada de esto. Para algunos de los presentes que ya tienen información lo saben, pero hay que darle espacio a las personas que no saben nada, ¿ok? Entonces, las lealtades familiares. ¿Cómo es eso? Yo creía que una lealtad familiar era con hermanito, me corto la sangre y así, estrechamos la mano y de aquí hasta el final. ¿Es así o es inconsciente? No, las lealtades son totalmente inconscientes. Pues todos nacemos ya con un destino que lo podemos ir aligerando por medio de las constelaciones familiares. Pero la lealtad es literal repetir el destino de un tío, de un bisabuelo. Normalmente ni conocimos a nuestros ancestros porque llevamos hasta de 7 generaciones atrás. Entonces, podemos estar repitiendo el destino, esa es una lealtad, repetir el destino de ese ancestro. Y la única forma de saberlo y de liberarlo es por medio de las constelaciones familiares. ¿Cómo se perpetúan estas lealtades invisibles? O sea, ¿no puedo cortar con eso? Sí, sí podemos cortar, pero prácticamente como nos lo ha repetido muchas veces Brigitte, nuestra maestra, es que somos casi de las primeras generaciones que tenemos esta información y que le estamos aplicando. Entonces, por mucho que nuestros padres quisieran hacerlo diferente, tal vez lo lograron en un aspecto de su vida, tal vez si la persona es muy consciente y está en el estado adulto, que es el estado del ser del que nos habla el análisis transaccional, o sea, están en el aquí, estar en el ahora, aceptando la vida como se presenta, con lo bueno, con lo malo, con las polaridades que tiene, ¿no? La salud, la enfermedad, la abundancia, la pobreza, la muerte, la vida. Está viviendo solo el momento presente, entonces podríamos ir cortando. Pero estar en el adulto, pues es una de las cosas que todos quisiéramos, pero que es una conquista de cada momento, ¿no? Que no es tan fácil estar todo el tiempo ahí. Entonces, para los que no pueden estar ahí, pues es empezar a constelar. Ok, tú me vas a comprender perfectamente porque también eres reikista. En Reiki hablamos de cortar energías, hay un ejercicio cuando quieres cortar estas energías, sobre todo cuando no son tan agradables y te traen problemas en tu vida. Pero en sistémica, ¿es saludable cortar una relación con un ancestro? Ay, no, Fuchi, yo no quiero y corto mi relación con los que fueron rateros. O, ay, no, yo corto mi relación con los que fueron asesinos o violadores. ¿Esto se da así? ¿Es saludable? ¿O se sanan? ¿O cómo se le hace con esta relación invisible, con esta lealtad invisible? Qué buena pregunta, Sergio. Bueno, por ahí he visto como post donde dicen que sí se vale cortar el árbol genealógico y en sistémica aprendemos que no es así. ¿Por qué? Porque en todos los sistemas familiares ha pasado de todo. No sabemos desde dónde empieza la vida de nuestro sistema. Tal vez nuestros ancestros estuvieron en tribus, tuvieron que matar para sobrevivir. En todos los sistemas puede haber abusos, violaciones, alguien robó o alguien extorsionó o alguien explotó a los trabajadores o miembros de nuestro sistema fueron explotados por otros sistemas. Es decir, ha pasado de todo. Y entonces, ¿cómo entendemos esto? Como te decía hace rato, en sistémica no hay nada bueno ni malo, ni las personas somos buenas ni malas. Es decir, no nos toca escoger el destino que queremos. O sea, yo no digo, ay, yo soy Rocío y quiero ser buena y dedicarme a tal cosa. Y, o sea, no lo escogemos, nos es dado. Y
igual las personas que son asesinos, por ejemplo, lo son porque hay tanta energía asesina en su sistema familiar que va pasando de generación en generación, que el sistema designa una persona para que saque esa energía asesina y literal, pues se convierte en un asesino, ¿no? Hay una ley de sistémica, la fuerza del dar y recibir, que se aplica de generación en generación. Entonces, todo lo que no se sana en una generación, por ejemplo, un asesinato, si no aceptamos tanto a la víctima como al perpetrador como parte de nuestro sistema, en la siguiente generación alguien va a representar ese, pues ese perpetrador que estamos rechazando. Ok, ok. Entonces, eh, creer que uno puede cortar con esas lealtades invisibles o con ese ancestro es tanto como excluirlo. Y claro, bueno, primero sería como sentirnos mejores que ellos y sería exclusión. Y los mayores desórdenes dentro del sistema familiar se dan por la exclusión. Es decir, como te comentaba en el caso anterior, excluimos a un perpetrador y entonces un nuevo miembro que llega al sistema, por amor y porque el sistema crea un orden automáticamente, lo designa para vivir lo mismo que ese perpetrador o lo mismo que ese excluido que no aceptamos porque hizo algo moralmente malo para nosotros. Entonces, el desorden dentro del sistema familiar es lo que nos hace tener más bloqueos emocionales y vivir emociones desproporcionadas. Ok, oye, entonces estos eventos traumáticos, las emociones son hermosas, o sea, yo tengo muchos años estudiando las emociones y cada vez me sorprendo más y cada vez las vivo con mayor intensidad mis emociones, pero la pregunta es, si yo soy mujer, soy un adolescente y vivo una violación, eh, por lo que sea, que tuve una pareja, me fui con ella y resultó que era malo y me violó, o que dando la vuelta a la casa, o un familiar, lo que sea. Tuve esa vivencia, pero como me dio pena, la guardé, oculté, no me permití sentirlo porque si me veían llorando, mi mamá me iba a preguntar y no quería que supieran, o mi hermano, o mi novio, o X persona, no quería. Entonces, ¡pum!, encripté todo esto, lo guardé. ¿De qué manera va a bloquearme y bloquear a mis descendientes si los tuviera? Mira, para empezar, no se va a permitir vivir el trauma, ¿no? Porque lo está ocultando. Y entonces va a heredar ese trauma con esas emociones si no se permite vivirlas a sus hijos, a sus nietos, a sus descendientes. Lo ideal sería que se permitiera vivir, que si tiene fuerza, porque no es para todo, lo que decimos aquí, no todo es para todos, ¿no? Obviamente cada persona tendrá que sentir si para esa persona es beneficioso tomar una acción legal o no contra esa persona, si es adulto. Todo lo que pasa en los niños lo hacen por amor a sus padres, ¿no? Y normalmente es algo heredado. Están reviviendo el trauma heredado de mamá, papá, abuelos, bisabuelos, más generaciones. Pero también nos puede pasar de adultos, que esa violación también sea una imitación a algún ancestro o ancestra y tenemos tanto amor, estas lealtades invisibles son por amor, aunque nos compliquen la vida. Entonces, tenemos tanto amor por esos ancestros que en Sistémica una de las primeras frases que yo decía, wow, era como decirle a un ancestro, por ti haría cualquier cosa, por amor a ti haría cualquier cosa. Entonces, inconscientemente vamos diciendo esas frases a nuestros padres, abuelos, ancestros y vamos repitiendo esos traumas. Pero ahora la solución la tendríamos, bueno, no la tenemos, pero nos toca trabajar ahora lo que nos toca vivir a nosotros en el presente, aunque sea una repetición. Y cuando yo sano lo que me toca, dejo de transmitirlo a las generaciones que están abajo de mí
Y si lo sano por medio de la sistémica, libero a esos ancestros que vivieron también ese trauma, esas violaciones, esos abusos. Ok, entonces, bueno, de alguna manera, el no vivenciar es que yo quisiera que tú dieras la respuesta a eso, pero lo voy a decir, el no aprender a gestionar nuestras emociones, porque muchos creen que las emociones se controlan, se dominan, se esconden, pero nunca hacen conciencia de que las emociones se gestionan, de decir, a ver, ¿qué siento? ¿Estoy enojado? En ecología emocional le llamamos escáner emocional. Hacer como la imaginación de que estoy escaneándome y sentir a ver aquí como que siento enojo. No, aquí siento como dolor o algo, etcétera. Entonces me estoy reconociendo la emoción. Estás enojado. ¿Por qué estás enojado? Te contestó feo. Ok, y bla, bla, bla. Y empiezas a deshebrar o deshilar esa emoción, la vuelves consciente y ya no te impacta y ya no sufres las consecuencias de no saber gestionar tus emociones. ¿Cómo hay que trabajar las emociones para que éstas no sean un bloque o un bloqueo en nuestra vida posterior? Bueno, como lo acabas de decir, Sergio, perdón, me fui como mucho más a lo sistémico. Vivir las emociones del momento presente, eso es lo que nos haría, ¿no? Dar un salto. Pero, como te decía, influye muchas cosas, el pasado. Lo importante sería que la persona empiece a desarrollar la inteligencia emocional, como tú lo llamaste, escáner emocional, que sería realmente darme cuenta de cuál es la emoción que estoy viviendo. Porque, como te decía, hay personas que sienten tristeza, pero se enojan. Entonces, me acuerdo mucho que cuando yo empecé como con este trabajo hace muchos años, había como una plantilla que me dio un psicólogo cuando era adolescente, con caritas, de decir, ok, hoy me siento de esta forma, me siento triste, me siento enojada, me siento. ¿Y por qué te sientes así? ¿Es del momento presente, es del momento pasado? O está esta frase de que es muy difícil estar enojado en el momento correcto con la persona correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos limitando. No, yo no voy a sentir este enojo ni voy a mostrar mi rabia porque pues lo tenía prohibido de niña y yo me lo sigo prohibiendo. Entonces no, yo Rocío tan espiritual no puedo mostrar que también me puedo enojar, entonces me la como, ¿no? Como decía una amiga, ay, sí, ustedes los florecitas, florecitas, ¿no? Los muy espirituales, ¿no? Ajá. Bueno, sabemos gente así, habemos gente que sabemos gestionar de distinta manera las emociones, pero bueno, quería hacer una moción de orden. Emociones vividas en tiempo pasado. Solamente recordarles que para el cerebro no existe el pasado, todo es en tiempo presente. Entonces, así hayas vivido tú un trauma en la infancia, si lo estás pensando ahorita, lo estás reviviendo. Es como en los sueños. Recuerden cuando están teniendo pesadillas y que una araña, lo que sea, su cuerpo está reaccionando a eso y están soltando también los químicos y estos descargas eléctricas en el cerebro como si lo estuvieran viviendo. Por eso los celos son tan peligrosos, porque en los celos uno ya cree, ya está visualizando que te están engañando, y eso es peligrosísimo. Entonces nada más quería hacer esa acotación, pero la siguiente pregunta, ¿en qué medida el reconocimiento y la validación de las emociones reprimidas obviamente, pueden facilitar el proceso de sanación dentro del contexto familiar? Que Mm, mi papá vea al niño y le diga, mira, veo que estás enojado, a ver, dime por qué estás, o sea, primero está validando mi emoción, estoy claro. reconociendo, o mi pareja, este, ves a la esposa ahí toda berrinchuda y sobre todo que no les gusta decir que tienes nada, ¿no? Entonces, si le dices, siento y veo que estás molesta y me duele o me afecta. Quisiera que arregláramos esto porque no quiero que estés o que te sientas así. Sí, se cometió una... Bla, bla, bla. Dilo tú, por favor. Bueno, eso sería lo ideal, pero
La realidad es que la gran mayoría, pues no sabemos cómo gestionarlas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Como te decía, primero ir identificando cuál es mi emoción, permitirnos vivir la emoción. Cuando alguien nos hace un daño en el momento presente, hay una reacción química, biológica, que viene de cuando nuestros ancestros eran tribus, de regresar ese daño. Y si logro hacerlo, es decir, un poquito menos de lo que el otro me dañó, entonces hago que el otro se descoloque y me vea como una adulta también. Y diga, no puedo ir dañando a Rocío o a todo el mundo porque también pueden defenderse. Pero en cambio, lo que creo que hace la gran mayoría de las personas es, me aguanto la emoción, la retengo y la convierto en resentimiento, ¿no? Y cada vez que me acuerdo de esa persona, estoy duro y dale y estoy activando mi química. Y un amigo mío que da cursos decía, me tomo el veneno esperando que el otro se muera, cuando el veneno lo estoy provocando yo con mi pensamiento. O sea, el pensamiento me crea la emoción. Y me está causando daño a mí, no al otro. Sí, claro. Bueno, también le dañamos al otro, ¿eh? Científicamente y por esto de la física cuántica, ya comprobaron que cuando yo tengo como mucha tensión y mala hacia una persona, le daño el sistema inmunológico. Bueno, desde el conocimiento de los indios Hopi, todos estamos unidos por hilos invisibles y estamos conectados, y la creencia de que, lo que le afecta a los de China no nos va a afectar a nosotros es mentira, o sea, sí nos Sí, afecta. claro. Pero en esta concepción hay una historia muy clara en este sentido de un niño que está muy enojado. El papá lo ve y lo ve tan enojado que soltaba moquito y estaba llorando de rabia y todo descompuesto. El papá lo saca al patio. Había unas sábanas ahí a lo lejos que mamá había lavado, y un costal de carbón, y le dice, a ver, toma ese carbón, ok, vente de aquí, desde lejos, toma un carbón y tíraselo a la sábana. Y ahí el niño agarra y se lo lisa, pero con coraje, lánzale todos, y empieza y se desahoga y llora. Bueno, ya termina los carbones y le dice, ¿cuántos le atinaron a la sábana? No, pues ninguno, pues estaba un poquito lejos, o estaba tan enojado que en lugar de dirigirlo, lo mandaba para otro lado. Le dice, ahora vete tú. Y estaba todo lleno de carbón. Esas son las emociones bloqueadas, y eso es lo que Sí. creemos, que cuando mandamos un y tú, y maldito y tú, que después hablaremos de las maldiciones, pero que creemos que nuestro enojo le va a hacer daño al otro, y el otro ni se percató, porque cuántas veces las damitas en esta quererles adivinar el pensamiento ya están, pero súper furiosas, y nosotros ni nos dimos cuenta. Yo le decía a mi esposa, porque soy muy distraído, le decía, mi vida, por favor, agárrame así de los hombritos y dime esto y esto y esto, porque estoy yo aquí pensando en la obra de teatro y en haciendo análisis de personaje, o estoy estudiando y no caigo en cuenta, ¿no? Porque no me doy cuenta. Entonces, por favor, dime. Así habemos personas. A ver, danos tips, cómo se manifiesta, o cómo se da esta, porque mi interés de la pregunta anterior es hablar sobre la importancia del reconocimiento y la validación de Sí, lo las ideal emociones. sería que desde niños nos enseñaran a validar nuestras emociones. ¿Cómo lo O sea, hacemos? cuando el papá te dice, ok, estás enojado, siente el enojo. O sea, ¿qué sientes? ¿Tienes ganas? O sea, si ese enojo le provoca al niño el llanto o necesitas pegarle a la almohada, pues pégale, porque van a ser la emoción del momento primario, o sea, del momento presente, perdón, la emoción primaria dura tan solo 5 minutos. Sí, Solo 5 minutos. Cuando nos dura más de 5 minutos, ya no es del presente, es sí. del pasado, ya nos fuimos literal al pasado. Entonces, si nos permitieran desde niños validar nuestras emociones, bueno, pues podríamos ya ir sin tantos bloqueos, enojándonos con la persona correcta en el momento correcto y La exactamente en el intensidad presente, correcta. y la intensidad, exacto. Pero como no lo hacemos, de adultos vamos imitándonos lo que vivimos de niños. Entonces, algunas, como yo trabajo con mis pacientes, es que empiecen a darse los permisos para vivir.
sea, me permito vivir esta tristeza, me permito vivir este enojo, me permito vivir este miedo. Que dejen de catalogar las emociones como buenas y malas, las compuestas, ¿no? Los celos, la envidia, porque no, ¿cómo voy a sentir envidia yo que soy tan buena? O yo cómo voy a sentir celos, no, para nada, pero están que se carcomen por dentro, pero no aceptan las emociones. Entonces, todas las emociones que no nos permitimos vivir, las vamos acumulando y vamos por la vida como con un costal, una mochila aquí, llena de emociones, que van saliendo desproporcionadamente y nos van Claro, afectando en diferentes áreas de nuestra vida. claro, dices que no hay emociones buenas o malas. ¿Qué es lo malo o bueno de las emociones? En Reiki sabemos que positivo y negativo es aquello que te carga de energía y aquello que te deriva tierra de energía y te descarga de energía. Precisamente, dice, hablar de emociones positivas o negativas, buenas o malas, llevan al niño a pensar que es malo, que estaba haciendo algo malo. Entonces, para quitarle esa imagen al niño, hablamos de emociones placenteras de sentir y emociones que no son gratas de sentir, para no irnos a otro contexto. Entonces, lo bueno o malo de las emociones no estriba en su concepción en sí, sino en el tiempo que duran en el cuerpo. Si tú estás mucho tiempo enojado, ¿qué crees que es de a gratis? No, estás soltando hormonas, estás matando neuronas, estás soltando toxinas en tu cuerpo y eso es realmente lo negativo o no lindo de las emociones. Bueno, es que no hay emociones buenas y malas, o sea, están las primarias, que siempre van a estar, o sea, siempre vamos a sentir enojo, yo les digo, mientras estemos vivos, las vamos a tener. Ya si estamos muertos, pues tal vez no. No sé, todavía no he llegado allá, no sé si lo experimentamos o no, pero mientras estemos vivos, el miedo nos protege, si vemos una víbora, bueno, pues nos protegemos por el miedo, si no iríamos y a lo mejor esa víbora nos pica y nos mata, ¿no? Entonces tienen una función. El enojo también tiene una función de protegernos del que nos hace daño. La tristeza, que es una de las emociones que más tarda en irse, lo bueno de la tristeza es que nos ayuda a adaptarnos a la situación presente. Si tuvimos la muerte de un ser querido, una ruptura abrupta, entonces esa tristeza nos permite pasar ese duelo, o sea, se queda más tiempo porque nos ayuda a adaptarnos a una nueva situación. Está la alegría, que bueno, todos tenemos momentos de alegría y que es una eh, pues emoción muy positiva. Está, creo que me falta una. Enojo. La rabia, lo que antes conocían como cólera. Bueno, eso entraría como en el enojo, ¿no? Ya están las emociones también, las secundarias o las que son unidas de varias emociones, como la envidia, los celos, son varias emociones en conjunto, que tampoco son buenas o malas, pero que aquí hay algo muy importante, nuestro pensamiento está ocasionando esas emociones. ¿Qué estás pensando? Como tú lo dijiste, un ejemplo muy bueno de los celos. O sea, ¿qué estás pensando que te provocan esas emociones y que te pueden llevar a la acción, a tomar una mala acción? Entonces, ¿cuál sería lo bueno? Cambiar el pensamiento. O sea, ¿desde dónde estoy pensando y por qué estoy pensando esto? ¿Es real o no es real? O sea, ¿tengo motivos reales o no? Cuando lo que estoy viviendo no va de acuerdo a mi realidad actual, es totalmente sistémico. Estoy imitando ya a alguien. Lo estoy llevando por alguien más. A ver, más despacito, porque esto que dijiste es el meollo del asunto. Escuchen bien, no es reprimir la emoción, castigarla, esconderla, bla, 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 sino leerla, sentirla. ¿Por qué está sucediendo esto? Desmenuzarla. ¿A dónde me lleva? ¿A qué vivencia me está llevando? Porque toda emoción que estás viviendo ahorita, felicidad, tristeza, miedo, sorpresa, enojo o desprecio, me lleva al pasado
donde tú en la infancia viviste algo. Vamos a hacer uso de esta imaginación que tenemos. Los invito en este momento, las invito en este momento a imaginarse algo que vivieron en la infancia. No sé, que una compañerita, tu hermana, tu prima te quitó la muñeca, o si quieren, cada quien tiene su situación en especial, que seguramente le están acarreando hasta ahorita. O que esa situación que viviste en la infancia sucedió algo en el presente que conectó, hizo clic con esa emoción del pasado que no viviste, que no reconociste, que no dialogaste con ella, aclaraste, bla, bla, bla. Y en este momento, la adulta que eres, 10, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, te va a llevar a ese momento y te va a hacer que manifiestes de forma infantil la emoción en este presente adulto que tienes y va a descolocar a los que están en tu entorno. Va a decir, ay, qué infantil se vio en esta reacción, ¿no? Porque normalmente cuando vivimos de manera abrupta las emociones, que no es la manera correcta en la que un adulto que tiene madurez emocional o inteligencia emocional vive, como diría Daniel Goleman, este, pues es esa característica, vivirlas de manera desproporcionada. Ya no tienes gestión. ¿Por qué dicen? Es que como adulto ya debes tú controlar tus emociones. No es controlar, es conocerlas. Es porque ya te diste el permiso de vivirlas. A ver, háblanos eso de la infancia. ¿Cómo le puedo yo ayudar, papá, mamá o abuelita, que digamos, o cuidadores de primera instancia, ayudar a los niños a reconocer las emociones? Porque de repente un niño de un añito, de repente va a ser, "Ah", y él no sabe que eso se llama enojo. Tú, educándolo, es como lo vas a guiar. ¿Cómo sería este proceso de educación, ya que estamos en la segunda hora y vamos ahora así a hablar de cómo sanar las emociones? Bueno, primero sería que los cuidadores sanaran sus propias emociones, porque acuérdate que aprendemos del ejemplo, no de lo que nos dicen. Vamos a suponer que es un profesional. Sí, bueno, un profesional ayudaría a ese niño a que viva su emoción del momento presente. O sea, ¿estás enojado? Ok, vívelo. Que no sienta que es algo malo. ¿Estás triste? Llora, no pasa nada. Aquí estoy. ¿Qué nos dirían en Reiki? ¿Qué nos dirían en Reiki? O también en constelaciones, pero en Reiki nos dicen, a ver, ¿en qué chakra lo sientes? Ajá. ¿No? Las emociones son energía, Exacto. literal. ¿En qué Y parte del cuerpo la sientes, no? ajá. Sí, se nos pueden atorar en el cuerpo y además, cuando no sabemos gestionarlas, las vamos somatizando cuando somos adultos. Pero bueno, mira, a mí me sirve mucho la terapia floral para los niños. Las mamás luego vienen y está de esta forma y está de esta otra, pero siempre le doy terapia floral a la mamá y al niño, porque los niños son un reflejo de los padres. Entonces, posiblemente mamá está muy enojada y ese niño solo está representando el enojo de mamá, ¿sí? Esa es una cosa. Lo ideal sería, obviamente, que los cuidadores validen las emociones de los niños, enseñarlos que no es malo sentir ninguna emoción, ni las primarias ni las adaptadas, ¿no? Que esas las vamos adquiriendo cuando estamos más grandes, a lo mejor 9, 10 años, pero que tampoco es malo sentir envidia, o sea, que si le da envidia que al otro niño tenga un jueguito nuevo, bueno, pues que a lo mejor él puede hacer algo para obtenerlo, o sea, que sea un motor para conseguir algo y no algo que le frene. Ah, O como fulanito. crearlo, o Sí, crearlo, ¿no? Abrir su mundo de posibilidades. sí, exactamente. O sea, abrirlo. Y a nivel sistémico, bueno, pues si es que los niños son muy leales, o sea, yo sí lo veo mucho, o sea, los niños representan las emociones que los papás no se permiten vivir. O hay un conflicto entre los papás, mamá está muy enojada con papá o están enojados entre ellos, pero no está abierto ese conflicto, sino que está como aquí tapadito bajo una capita de tierra y los hijos se pelean entre ellos. Se vuelve Cierto, una batalla campal entre los hijos que solo quieren mostrar un conflicto que está atrás, que claro. sus padres no se permiten vivir. Ojo, ojo todo esto que está diciendo Rocío,
así como ella es profesional, lo maneja muy bien, pero tú haz tus notas y ve apuntando qué es lo que conecta contigo. Pero, por ejemplo, acaba de decir que los papás están peleando y los niños están viendo, ok, ¿cuál sería el primer consejo? No peleen en frente de los hijos. Yo recuerdo cuando mi papá llegaba de viaje, que lo primero que hacía era darle su beso a mi mamá porque la adoraba. Cuando tenían alguna discrepancia, le decía, Carmelita, después, después lo hablamos tú y yo, ¿sí? Y cuando mi mamita pues, no se callaba y seguía, bueno, mi papá guardaba silencio, porque para uno pelear necesitan dos, entonces debe haber mesura y etcétera. Pero siempre procuraban no pelear en frente de los padres. ¿Es saludable pelearse enfrente? Ay, es que mi hijo se tiene que dar cuenta del baquetón que es su papá. O mi hija tiene que darse cuenta de lo que su mamá hace mal, o las mamás cuando no está el papá. Es que tu papá no me da dinero. Es que todos los hombres son iguales. Es que, ¿es bueno esto? ¿Contagiar No. o esta diarrea emocional es saludable? No, literal es muy mala. Mira, quiero volver al ejemplo anterior. A nivel sistémico somos energía, entonces si hay un conflicto entre los padres, aunque no se peleen delante de los hijos lo saben. Lo sienten, sí, Ajá, claro. lo sienten. Entonces lo representan. Entonces lo ideal es que los adultos solucionen sus conflictos para que los niños estén bien. Y esto de hablar mal del papá de tus hijos con ellos o de la mamá es muy malo para los niños. A nivel sistémico, aprendemos que todos somos leales a papá y a mamá por igual. Entonces, cuando mamá o papá me cuentan sus conflictos de pareja desde que soy niño hasta que soy adulto y lo sigo permitiendo, me incapacitan para tener una buena relación de pareja o simplemente para tener pareja, porque me están triangulando, perdón, y esas personas que triangulan generalmente cuando son adultas se atraen personas que no están disponibles, o sea, personas casadas, por ejemplo, porque siempre estuvieron en un triángulo con sus padres, ¿no? O cuando mamá me habla tan mal de papá, pues el hijo, cualquier hijo, ¿no? Es leal a los dos, los quiere por igual, pero por amor al que se siente víctima va a ser leal a mamá. Ah, ok, me voy con mamá porque sí, mi papá le hizo esto, lo otro. Pero ese mismo hijo o hija, por amor al padre despreciado, va a representarlo por medio de un mal comportamiento. Puede ser una adicción, puede ser un enojo muy grande, puede llevar todas las emociones o representar todo eso que le choca a mamá de papá. Ese hijo también le va a ser leal a ese padre despreciado. Entonces, es como cuando los padres hablan mal del otro padre, como si partieran en dos al hijo y el hijo no sabe qué hacer. Somos totalmente leales a los dos y vamos, sí, a aliarnos con la víctima tal vez, pero también con el supuesto perpetrador. Sí, Entonces, afecta mucho hablar mal de la pareja o del padre de tus hijos. Lo ideal es que internamente arregles esa situación. Puede ser, muchas veces es muy rápido las constelaciones, también a veces se necesita la terapia psicológica donde necesitas ir y hablar y sacar todo ese enojo, todo lo que no pudiste gestionar y darte cuenta que a veces simplemente que eso, ese enojo o eso que no gestionaste, a veces ni siquiera es con la otra persona, a veces es contigo mismo por no poner los límites al debido tiempo, o sea, darnos cuenta. Eso es lo Fíjate, importante. soltaste otra monedita de oro que es esa de los límites. Y la otra es, obviamente, no pelear en frente de los hijos y solucionar los conflictos antes de salir nuevamente a dar la cara a los hijos, ¿no? Pero hay que anotar eso porque es bien importante que después lo recapacitemos y ahondemos en esos puntos. Pero es interesante poner límites. Sobre todo, vamos a hablar del adulto ahorita, que somos cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Cómo empiezo a mejorar mis relaciones emocionales con mi pareja? Vamos a hablar primero de la pareja, o sí, o los padres, no, de la pareja, porque se supone que ya en la adultez estamos en pareja. Bueno, vamos a hablar de estos límites en pareja.
Si yo desde un principio no me mostré cuál soy, sino una careta de lo que no soy, y cuando él decía algo que me molestaba, me reía para agradarle, para que me dijera que soy linda, o lo que sea, pero no eras tú, empieza un problema ahí de comunicación emocional. Debemos de ser claros. Yo creo que, no sé si estás de acuerdo, que lo primero que tenemos que hacer es ser honestos con nosotros mismos, conocer nuestras emociones, aprender a gestionarlas y de esta manera vamos a y respetarnos, no irrespetarnos, sino respetarnos, porque eso va a llevar a que cuando alguien trate de vulnerarme, yo ponga un hasta aquí y ponga un límite. Y así no voy a permitir que se llegue un pegoste ahí, un vampiro emocional que me drene y me friegue mi vida. ¿Estás de acuerdo? Entonces, para empezar, ahí ya vas a ir en el caminito de no repetir conductas porque ya eres dueña de tus emociones, entre comillas, ya sabes gestionarlas y no vas a permitir que tu pareja te chantaje. ¿Qué me dices del chantaje? Cuando de repente saben que en esta conversación, en esta socialización, mi pareja me dijo algo y ya se dio cuenta de que yo reaccioné. Ah, dice el otro, ya te tengo y por ahí me voy a ir y ahí te voy a dar y ahí es donde te duele. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, pues lo ideal sería poner límites, ¿no? Pero primero conocernos. Primero tenemos que estar muy atentos a qué sentimos, cómo lo siento, por qué lo estoy sintiendo, si realmente va de acuerdo al momento presente esta emoción. El chantaje emocional que acabas de tocar el tema, lo aprendemos en la infancia con nuestros padres y es parte de la relación en la pareja. En todas las parejas hay chantaje emocional. ¿Por qué? Porque además todo lo que no, hablando de sistémica y de constelaciones familiares, todo lo que no sanamos con nuestros padres, lo volvemos a revivir en la pareja. Inconscientemente, tanto hombres como mujeres buscamos en la pareja nuestra madre, pero ni siquiera nuestra madre real, sino esa madre que idealizamos o que nos vendieron en los anuncios de la tele, en las películas, esas mamás pacientes, amorosas, que iban a estar para nosotros 24/7, que nos iban a resolver la vida. Y entonces descubrimos que el otro primero no es como pensamos, ¿no? Esto sería la etapa de enamoramiento, que algunos de mis pacientes dicen, pero ¿por qué yo ya no me quiero volver a enamorar? Y digo, claro que es necesario, si no, a lo mejor ya estaríamos extintos. Se necesita el enamoramiento, aunque veamos otra cosa en el otro. Y cuando vamos descubriendo al otro tal y como es, lo que empieza a pasar, ahí es cuando muchas parejas rompen, porque no soportan que esa pareja no sea lo que ellos o ellas esperaban, pero vuelven a casarse, vuelven a juntarse con otra pareja y vuelven a revivir lo mismo o peor que con la anterior, porque había algo que sanar. Y en el chantaje, que es, pues, sí te doy, pero te condiciono, ¿no? Sí, pero, o yo actúo ahora y te doy lo que tú quieres, pero tú me lo vas a devolver, o te voy dañando en tus heridas. Entonces ahí tenemos que estar, en la relación de pareja hay que estar muy en el adulto, en el aquí, en el ahora, haciendo borrón y cuenta nueva para poder cambiar la página. Eso nos cuesta un montonal a nosotras las mujeres, porque es biológico, Sergio. Tú lo Sí, decías sí, hace sí, rato, ¿no? O sí, sea, sí, es sí, sí. biológico. Nuestro cerebro funciona así. Nuestro cerebro está en la emoción y en el pasado. O sea, literal, siempre hacemos clic con otra situación similar. Y podemos revivirla y hacer, bueno, ya saben los hombres de lo que estoy hablando. Sí. Pero nosotras tenemos que trabajar mucho más. Por eso en estos cursos de constelaciones, de autoconocimiento, de desarrollo humano, siempre hay multitud de mujeres y pocos hombres porque nosotras lo necesitamos. Necesitamos estar en el adulto y ustedes, como hombres, nos traen al adulto. Claro, si los dejamos, a veces nos ponemos bastante duras, ¿no? Pero si los dejamos, ustedes nos dan fuerza para desarrollarnos, ustedes nos conectan como hombres al presente.
Y nosotras pues tenemos que simplemente trabajar un poco más, estar en mucha autoobservación para estar en nuestro adulto. ¿Desde dónde le hablo a mi pareja? Porque también pasa esto, ¿no? Que nos desordenamos y de repente a las mujeres nos pasa mucho más de ponernos de mamá de nuestra pareja, porque también es biológico. O sea, está en nuestra biología, tengamos hijos o no, es biológico y nos ponemos y queremos decirle a la pareja qué hacer, cómo, a qué horas y a veces también de qué color. Entonces, ahí ya me puse de mamá de mi pareja. ¿Y cómo hago? Pues me pongo en autoobservación. O si me voy a lo mejor, bueno, en este estado padre también le quiero decir, ¿no? Cómo hacer, qué debe o tiene que hacer, es ahí en el estado padre. O si me voy al estado niña, a lo mejor yo soy la niña que quiere, me cubre mis necesidades, quiero que esa pareja cubra lo que ni siquiera recibí en mi infancia. Cuando no es así, la pareja no está ahí para cubrir nuestras carencias emocionales. Si puedo estar en mi adulto más tiempo, pues entonces comparto una vida de adulto con otra persona, que esa persona tiene derecho a desarrollarse igual que yo, que tiene derechos y obligaciones igual que yo, que somos una pareja, y que el chantaje se termina cuando uno se da cuenta y pone límites. O sea, yo me doy cuenta que está pasando esto y a lo mejor no lo tenía tan claro y lo fui aguantando, pero bueno, si te das cuenta desde un principio, pues lo rompes ahí para no ir aguantando y entonces ir acumulando todas esas emociones que van a tronar otro día, ¿no? En otro momento que no es el preciso. Pero entonces cortar con el chantaje, pues sería, desde mi adulto, me doy cuenta que el otro no está aquí para cubrir mis necesidades, que yo elegí a esa persona para compartir una vida y que nos podemos complementar, que nos podemos ayudar, que él tiene su carga sistémica, que yo tengo la mía. Bueno, para mí, la verdad, las constelaciones han sido maravillosas. Mi esposo estudia conmigo, él no se dedica a esto, pero entonces él trabaja lo suyo, yo trabajo lo mío y así estamos como más en armonía. Tenemos nuestros dramas como todo el mundo, porque no hay parejas perfectas, el fenómeno pareja, todos somos lo que podemos ser, pero sí que podemos ser mejores. Oye, Rocío, Rocío, ¿qué me dices? O sea, me estás diciendo que para yo, simple mortal, estar bien con mi pareja, necesito estudiar constelaciones y él No, no, no. también. No, yo les estoy platicando de mí, pero no tienen que hacer eso. O sea, yo tengo en consulta, por ejemplo, a mí me piden, quiero una constelación, pero quiero ir con mi pareja. Y yo no los recibo a los dos en pareja, los recibo individual. ¿Por qué? Porque la constelación nos muestra las dinámicas inconscientes que llevamos por los ancestros, por nuestros padres, lo que estamos repitiendo y lo liberamos, pero también nos muestra la dinámica actual. Entonces, ahí es donde salen los juegos de manipulación o tú te pones de mamá y él se pone de niño o está pasando esto y no los veo exacto en pareja porque si alguno de los dos no está en el adulto, va a agarrar eso para manipular al otro, ¿no? Aquí yo no digo que tienen que estudiar constelaciones para nada, simplemente, ¿qué es lo ideal? Pues aprender a gestionar nuestras emociones, vivirlas del momento presente, aprender a poner límites y no sé poner límites, salirnos de los juegos de manipulación a tiempo, entender que el otro no está aquí para cubrir mis necesidades o que yo no estoy aquí para cubrir las necesidades del otro, que estamos aquí formando una pareja, que nos podemos ayudar, ¿no? O también nos podemos perjudicar, porque estamos compartiendo una vida. Para los que tienen hijos, el, los hijos son, ay, se me fue la palabra, Espejo. sistémica. No, son la comunidad de destino, perdón, de dos sistemas familiares. Entonces, ahí también se refleja todo lo que nos sanan los padres, ¿no? Entonces, cuando los papás están bien, ellos mismos se van solucionando, viven sus emociones, en pareja se permiten ser, tienen una buena comunicación, ¿no? Los pilares de la pareja, el amor, la intimidad, la sexualidad, la convivencia. Cuando todo eso está
No digamos que todos podemos estar al 100 o al 200, unas cosas van a estar así, ¿no? Porque así es la vida. Pero mientras más equilibrados estemos en nuestras emociones, permitiendo vivir, la pareja está mejor y el resultado es que los hijos están mejor. Exacto. Bueno, yo estaba bromeando, pero fíjate que a los que están en Instagram, disculpen, apenas estoy viendo comentarios que hicieron, decían que se escuchaba eco en tu voz, ya no sé si se sigue escuchando o no, pero bueno, ténganos paciencia, por favor, les prometo que el que sigue va a salir mejor y mejor y mejor. Pero es que está interesante lo que está diciendo Rocío. Te comentaba que yo le decía en son de broma, no me refería al hecho de que sí muchos de hecho, entramos en esta vorágine de estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, porque dentro de nosotros tenemos muchas preguntas, tenemos muchas cargas sistémicas que queremos resolver y bla, bla, bla. Pero una persona, ya lo dijo Rocío, que tiene un conflicto, yo encontraba esta similitud con esto que nos dicen los sexólogos cuando queremos tener una relaciones sexuales saludables con nuestra pareja, que era partir de cero, empezar a tocarnos, a reconocernos, y no, ahí no me toques, ahí me duele, etcétera. Lo mismo, pero con las emociones. Ay, eso sí me dolió, ¿por qué me lo dijiste? A ver, oye, mi vida, pero lo que te dije no fue tan fuerte. Ah, no, ¿verdad? Pero entonces, ¿con qué me conecta del pasado? Tener este feedback, esta comunicación con mi pareja sería lo ideal. Ok, vámonos a dejar de mundos utópicos. No, no lo hice, estoy ya casado, ya me jodí. ¿Qué hago, Rocío? Ayúdame. ¿Qué hago? Ya no pude yo establecer esta comunicación con mi esposo. Ayúdame a partir desde este momento que tengo un año de casado, tengo 20 años de casado. ¿Cómo puedo a partir de este momento mejorar mi relación con mi pareja? ¿Cómo le hago? Bueno, pues empezar a gestionar las emociones y si no puede la persona sola, pedir ayuda, o sea, de un Sen- profesional. Sentar a mi pareja y decirle, ¿qué te parece? Vamos a entrarle a esto. Sí, puede ser, o sea, pueden llegar a acuerdos. Oye, a mí no me gusta cuando dices esto, me hace sentir de esta forma. A lo mejor no tiene que ver con lo del presente. Y como tú decías, ok, si me doy cuenta que fue algo similar a una vivencia con mi papá, con mi mamá, ok, no está pasando ahora, pero aún así me molesta. Ok, ¿sabes qué? Esto no me gusta, lo podríamos gestionar de otra forma, llegar a acuerdos, o sea, dime qué te gusta, qué no te gusta, lo que decías, ¿no? De irnos tocando. La persona en sí, o sea, irse reconociendo, ay, aquí me duele, y me duele desde que tengo 15, por decir algo. Oye, y decirte, o sea, tu esposo, supone que yo soy tu esposo, y ver que dije algo y pum, como te toqué una emoción y me di cuenta, oye, mi amor, te lastimé, te ofendí. Así es que dijiste esto y pues recuerdo que mi mamá me decía, como yo les digo, tenía un amigo que decía, no me digas tonto porque me da sueño. ¿Cómo que te da sueño? Sí, es que mi mamá decía, duérmete tonto. Entonces, cada vez que le decían tonto le daba sueño. Ok. Como tú trataste a tus hijos o como tus papás te trataron así, va a generar heridas emocionales que en el futuro, o sea, hoy, te están generando dolor. Entonces, obviamente, si quieres hacerlo, lo vas a hacer con las personas, con tu primer círculo, que son las personas más influyentes e importantes en tu vida, y decirles, ¿saben qué? Este 2025 es el nuevo Sergio y quiero tener una comunicación completa con ustedes, transparente. Fíjate, Rocío, que hay muchas personas a las que les es más fácil de desnudarse físicamente que desnudarse emocionalmente. Sí, claro. ¿Qué me recomendarías para generar un espacio protegido para poder tener esta confianza? Obviamente, y recalco, con mi primer entorno más influyente y más importante. Lo primero sería reconocernos a nosotros y protegernos también, porque los otros tienen su propia historia. Entonces, a lo mejor yo voy con una expectativa de que, ay, le voy a contar a mi familia cómo me siento, qué es lo más muy vulnerable de mí, y a lo mejor alguien lo toma como, ay, qué bien que me tienes esta confianza, yo voy a estar ahí para ti, alguien se burla, y entonces también hay que estar, nosotros somos responsables de nuestra salud emocional. Ahora que somos adultos, nosotros permitimos.
quién nos puede dañar, quién no, ¿sabes? Poner los límites. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero tengo que conocerme, saber cuáles son mis puntos débiles, saber que si me dicen tal o cual cosa, eso me irrita o eso me pone triste, que a lo mejor no tiene que ver con el presente, pero que si me quiero abrir, que lo ideal primero sería con la pareja, es empezar a decirnos, esto no me gusta, cada vez que me comentas esto o que me haces este chantaje me hace sentir de esta forma, siento, no sé, lo que sientan, ¿no? Siento miedo, tristeza, siento que no valgo, siento que... Y esperar que la pareja se abra. Con los del entorno, no sé, amigos, familiares, No, también hablo hay... del primer cuadro, padres, Ah, hermanos, ok. hijos o pareja. Ok, perfecto. La pareja. Bueno, a lo mejor con los padres también. Empezar a hablar, pero como lo aprendemos en sistémica, ya no desde el reclamo. Tenemos que sanar primero nuestra relación interna con nuestros padres para poder llegar a una conversación. Porque si no, volvemos a reclamar. Nuestro niño herido salta. O sea, ¿por qué no me diste? ¿Por qué no me quisiste? ¿Por qué a mi hermano o a mi hermana le diste tal cosa y a mí no? ¿Por qué pasó así? Porque, o sea, primero de adentro hacia afuera. A veces queremos ir corriendo hacia afuera. No, sí, ya quiero sanar la relación con fulano, con sutano, con mi papá, con mis hermanos, pero si no me resuelvo adentro, va a ser imposible. Entonces, primero, empezar el camino de aceptación de nuestros padres como fueron, como son, nuestras relaciones con nuestros hermanos, que a veces fueron armoniosas, a veces no, a veces hay hermanos que no se hablan desde hace años. Entonces, ir sanando. Si yo no sano de adentro hacia afuera, me voy a topar con pared. Si quiero ir a hablar con mi hermano, que no me hablo por años, y decirle, oye, ¿sabes qué? Así y así pasó de esta forma, a lo mejor esa persona ni siquiera está preparada para escucharme, ¿sí? Y a lo mejor yo puedo vaciar lo que yo tengo, pero la otra persona, en lugar de hacer que sane, lo dejo peor. Entonces, ¿cómo hacer? O sea, hay ejercicios muy buenos de PNL, como el de la silla caliente, que se puede hacer parado. Yo tengo un conflicto con la persona que sea, me pongo en mi lugar y desde ahí le digo todo lo que siento. Además, energéticamente hablando, a la otra persona, cuánticamente le va a llegar la información aunque no sepa nada, ¿no? Conscientemente. Entonces, yo puedo decir todo lo que siento a mi pareja, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, hablando de lo principal, y después me pongo en esa persona. Y desde ahí no digo nada, simplemente siento cómo le llega esa información a esa persona. Y puedo ir cambiando de sitio, o sea, me vuelvo a poner en mi sitio, ¿qué me hace falta decir? Y voy a notar que tanto en ir van a ir bajando las emociones, porque ya las estoy aceptando, las estoy liberando, y en el otro también, hasta que podamos estar los dos más en un estado neutral. Desde ahí puedo empezar yo a solucionar lo interno mío y ayudar al otro, ¿sí? Inconscientemente o de forma cuántica o de forma energética. Y sobre Preparar como el todo, camino. y sobre todo hacerlo en un espacio protegido. Porque Yes. fíjate, estaba viendo recientemente un juego que se está dando mucho en las redes sociales de digo pero no juzgo, algo así. Y bueno, digo pero no juzgo, es que te huelen los pies. Oye, el otro, digo pero no juzgo, es que eres muy mentirosa. Y empiezan a ventilarse, bueno, supuestas parejas en redes y lo único que hacen es distanciarse. Yo Claro. aconsejaría que en lo íntimo del espacio protegido hagamos esto individualmente con la persona, hablemos dependiendo del nivel relacional en el que nos encontremos, porque si no le hablamos hace 10 años a un hermano, es generalmente por un malentendido, porque tocó una llaga, una de estas cosas que me dolían, él no supo, o a lo mejor supo, pero yo ya en el adulto lo magnifiqué y hice el problema más grande. En lugar de hablar con él, me aislé y me sustraje. ¿Cuál sería, digamos, aquí la mejor condición para que esto no sucediera cuando hablamos de personas de personas me refiero a hermanos, hijos, padres, a los cuales tiene mucho tiempo que no les hablamos?
Primero, solucionar lo interno, como te decía. O sea, yo en consulta tengo, sí, muchas personas que no se hablan con sus hermanos. Trabajamos lo sistémico también, o sea, lo heredado, porque a veces hay conflictos entre miembros del sistema que se heredaron, ¿no? Y les toca la rifa a esas personas y entonces van reproduciendo eso, ese conflicto de atrás. Entonces, sistémicamente hablando, pues sanar ese conflicto heredado y en el presente reconocer las emociones. O sea, ¿qué me hizo sentir? ¿Qué pasó por mí? ¿Me permito vivir el duelo? ¿Suelto mis expectativas? Porque ni siquiera ni mamá, ni papá, ni los hermanos están aquí para cumplir con nuestras expectativas, ¿no? Y a veces esperamos que deberíamos tener o tendríamos que tener la familia perfecta, la familia así, los papás que fueran de tal forma, los hermanos de esto, pero esas son nuestras expectativas. Entonces, no siempre la familia ni nuestros padres, yo creo que generalmente o en su gran mayoría, están ahí para eso. O sea, todos hacemos lo mejor que podemos en el entorno que nos toca vivir. Si hay una situación con mamá o con papá, a lo mejor también podría ser que mamá esté muerta, papá está muerto. Bueno, esa persona sigue enojado con mamá, sigue enojado con papá. ¿Qué le toca? Resolverse. O sea, no puede levantar a mamá de la tumba ni a papá para resolverlo, ¿no? Entonces, lo de adentro, hay que aceptar, llegar al adulto, que es lo que nos invita a la sistémica, aceptar todo el pasado como fue, Ah, aunque no entendamos. exacto, exacto. Además, hay actos psicomágicos que en terapia o en sesión de constelaciones se pueden hacer, frases sanadoras. Y hablando de las Sí. constelaciones, ¿cómo se puede identificar? ¿Tú cómo identificas como consteladora un bloqueo emocional de un consultante en una sesión? ¿Cómo se manifiestan y cómo te puedes dar cuenta tú como consteladora que hay una lealtad invisible o que hay un Pues bloqueo? mira, sí, a veces llegan, como te comentaba al principio, con una emoción desbordada. O sea, lloro de la nada, no sé qué me está pasando, me enojo de la nada, tengo ganas de matar a alguien, literal, pero no es a alguien, sino las ganas de matar. Eso es que se dan cuenta que hay algo desproporcionado, ¿no? Dentro ya de la configuración familiar, pues lo veo cuando la persona o el cliente que está constelando lleva el duelo bloqueado de la abuela o lleva la energía asesina de algún ancestro que estuvo en la revolución o en la guerra. Entonces, se ven las emociones desproporcionadas en la configuración y aceptarlas es lo que libera dentro de la configuración, pero también fuera de. Si en este momento Sergio me toca una herida y de repente me pongo triste, y la bloqueo porque estoy en una entrevista. No, 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 la dejo para el rato, pero Sergio puede seguirme diciendo yo, poder sentir esa tristeza, hacer este ejercicio sirve mucho, como a veces hay emociones que no nos gustan, pero si me permito sentirla, en máximo 5 minutos se va a ir. En cambio, si la rechazo, no, no, no puedo sentir esta emoción en este momento, esa emoción se queda. Es como si se abrazara a mí, ¿no? Como si se agarrara de mi brazo y la llevo para todos lados conmigo. En cambio, si me voy permitiendo vivir las emociones, no las voy acumulando. Y otra forma de cambiar las emociones sería cambiar el pensamiento que me está provocando las emociones. Es Yo tengo, decir, a ay, ver, perdón, di. Es decir, perdón. que Es decir, por ejemplo, yo puedo ver mi infancia como catastrófica y seguir en ese papel de víctima y por qué me pasó a mí, etcétera, o puedo ver que a partir de eso malo, entre comillas, que me pasó, porque recuerden que nada es malo, eso malo, doloroso, desarrollé habilidades, soy la persona que soy ahora, estoy en este punto de mi trabajo donde a lo mejor no creí que iba a llegar. Entonces, eso malo que nos toca vivir, esos bloqueos emocionales que no, a veces no logramos del todo solucionar, nos dan mucha energía si lo permitimos, cuando lo vamos liberando. yo tengo dos recomendaciones, a ver qué te parecen. Una, bueno, las dos, desde la ecología emocional, es el eje PEA, pensamiento, emoción
acción, ser Acción. congruentes. Ujú. Pienso Sí, blanco, siento blanco, actúo blanco. No sí. que siento coraje, actúo como que estoy contento y todo se descompone. Entonces, Ujú. ser congruentes con uno mismo para que no se enreden nuestras emociones ni dar falsas pistas a mi ser querido que está más mareado que nada porque no me dijo algo que hirió y en lugar de responder tal cual, yo me reí, ¿no? En este sistema de defensa. Entonces, ser congruentes con uno mismo, partiendo de que estamos en un trabajo y que nos amamos, nos respetamos y estamos aprendiendo a poner límites. O sea, Ujú. ya estamos en un trabajo. El otro Claro. es recordar que pues a veces las cosas nos superan, ¿no? Venimos del trabajo, me insultó mi jefe o a lo mejor en el tráfico me chocaron, no sé, llegamos desbordados a casa. Un tío hacía que cada vez que llegaba a su casa se paraba unos segundos o minutos, dependiendo, fuera de la puerta, respiraba profundo, recordaba que ya no estaba en el trabajo, que iba a entrar a su casa a ver a sus niños pequeños. En ese momento se quitaba el traje de oficinista y se ponía el de papá y esposo y entraba, ¿no? Esto es lo que generalmente hace un adulto emocional. Sí. Ahora, un hijo, pues no va a hacer esto porque apenas está en el proceso de crecimiento, está identificando, tú como papá y mamá estás, bueno, ayudándolo, validándolo, ya aprendiste a que se deben validar las emociones y reconocerlas. Ok, hijo, no eres de los que si está llorando el hijo le das la tablet o el iPhone, no, sino al contrario, te sientas con él y el hijo está haciendo un berrinche y en lugar de darle lo que te pedía, en un caso hipotético de que no era algo correcto, digo, porque si es algo correcto, te está pidiendo el oxígeno y se está asfixiando, pues obviamente se lo vas a dar. Estoy Sí. hablando de cosas hipotéticas que no es necesario dárselo, que lo único que harías si lo consientes es perjudicarlo, es pensar, o sea, estar dispuesto a vivir un momento que no va a ser tan fácil o agradable y sentarte con él y decir, eh, comprendo que estás enojado, pero no te puedo dejar ya 5 horas con el celular. Mamá, Claro. pero es que si no, oye, ya hay hijos de 30 años que abofetean a sus mamás y les quitan el celular. Ujú. Y entonces, en este caso, cuando sabemos que hay personas que emocionalmente están descompuestas y tú eres un ser amoroso, es tu esposo, es tu hijo, lo que haces es imaginar un cesto de basura. No es porque vas a echar a la basura sus emociones, no. Es porque en esta visualización, como en la computadora, hay el cesto de basura donde tira las fotografías que ya no sirven o el Word que ya no te funciona. Así, lo vas a poner a un lado de ti o enfrente de la persona que está descolocado y lo dejas como persona amorosa hablar. Nunca permitiendo que te llegue a ti, sino imaginando que lo que está diciendo está yéndose a ese bote de basura. No porque estés despreciando, vuelvo a recalcar, no porque estés despreciando ni diciendo que lo que está diciendo es basura, sino simplemente es una alegoría imaginativa que te va a ayudar a pensar que lo estás, o si quieres, imagina que hiciste un hoyo en la tierra que va tan profundo que llega al centro de la tierra y todas estas emociones, como hacemos en Reiki, y se van como energía de baja vibración hasta el fondo, son transmutadas por el centro de la Tierra y regresan a nosotros pasando por todas las capas terrestres hasta llegar frescas y renovadas a nosotros y entrando por el primer chakra y revitalizándonos, ¿no? Ese podría ser un ejercicio en Reiki. Entonces, bueno, concluyo, el objetivo sería tener un espacio o un recipiente donde el ser querido va a vertir o a vomitar esas emociones. Ya cuando se tranquilice, lo invitas a respirar, porque ese es el truco del cuenta hasta 10. No es Ujú. que el 10 sea mágico, sino que das un tiempo a que el cuerpo se regule, Ujú. los latidos se regulen. De ahí viene el mindfulness o o la meditación vipassana, que también es muy benéfica.
Ahora te regreso la bolita. ¿Qué sugerencias tienes para ir cerrando esta conversación o ejercicios que quieras ponerle a la gente que nos está escuchando para que puedan utilizar y sanar los bloqueos emocionales? Bueno, hay varias técnicas para sanar los bloqueos. Obviamente está la psicológica, que es hablar, ¿no? Hablar. Para mí, las constelaciones son más rápidas porque sanamos lo heredado y lo del presente. Está también, hay terapias que nos ha recomendado nuestra maestra Brigitte, como el MDR, que trabaja como con los bloqueos emocionales y los traumas, que son movimientos oculares. El Somatic Experience de Peter Levine, que trabaja como el trauma y las emociones bloqueadas. Sí. Y a nivel energético está el tapping o las técnicas de liberación emocional son muy buenas. Ajá. Yo creo que fue una de las terapias que estudié al principio y la verdad es que con muy buenos resultados, sin saber qué grandes resultados podía obtenerse de eso, donde se van estimulando puntos de los meridianos de acupuntura china, donde se alojan o se nos quedan atrapados las emociones, ¿no? Existen también ejercicios muy buenos de PNL. Hay unos muy básicos, por ejemplo, cuando tenemos pensamientos indeseables, que muy frecuentemente el pensamiento es lo que nos crea la emoción. Para salir de un pensamiento indeseable, podemos rodar los ojos del suelo al techo varias veces, así lentamente, y esto, como unas 10 veces aproximadamente, hace que salgamos de ese pensamiento. Otra forma de salir de los pensamientos que nos provocan emociones negativas sería ponernos una playlist de canciones positivas, contarnos un chiste, salirnos de ahí, hacer un ejercicio de programación neurolingüística. Hay uno muy sencillo, si tenemos tiempo lo podemos Sí, hacer, sí, sí, ¿sí? sí. Ok. Se trata de que pienses en la preocupación que tienes ahora, le puedes poner un número del cero, donde 10 es máximo y uno o cero es el mínimo. Y entonces ahora me pregunto en esta situación que me estresa o que me enoja o que me da miedo, ¿cuál es la emoción que necesito? Ok, si estoy muy estresada, perdón, tal vez necesite paz. Si tengo mucho miedo, pues necesito valor para enfrentar. O sea, reconoce cuál es la emoción que necesitas. Y entonces ahora te pido que vayas al pasado. Piensa en una situación donde tuviste ese valor para enfrentar lo que tenías que enfrentar, que tuviste mucha paz, que tuviste mucho amor, que estabas muy alegre. Recuerda una situación, porque esas emociones las tenemos también almacenadas. Quiero que recuerdes la emoción y vas a cerrar tus ojos y simplemente vas a revivir esa situación como si estuviera pasando en el presente. Cierra los ojos, revives esa situación como si estuviera pasando ahora. Esa situación de paz, esa situación donde tuviste valentía, aunque no sepas de dónde te salió, pero tuviste el valor de enfrentar eso que ahora te ocasiona o te ocasionaba la parálisis. Siéntelo, revívelo como si estuviera pasando ahora. ¿Qué sentías en ese momento, en el cuerpo, en las emociones? ¿Qué escuchabas? ¿Qué te decían las personas? ¿Y qué veías? Y revívelo en este momento. Y si no encuentras ninguna situación, puedes conectarte con tu mascota, lo cariñosa que te trae al presente, con tu hijo cuando era un bebé y hacía todas las gracias. Revive ese momento. Siéntelo como si pasara ahora. Y esto nos hace salir de esas emociones desproporcionadas, de esos pensamientos negativos. Fíjate, ¿ya concluiste? Ya, Ah, per se, siempre, pueden alargarlo. ¿eh? Siempre se me olvida decirle a mi invitado que nos diga cuando ya terminó, porque luego nos quedamos en la meditación así y ya había terminado hace rato. Pero bueno, yo tengo
Yo tengo varias muy interesantes. Tengo una que es padrísima, que me costó cara de París. Oye, fueron 2 años del máster en ecología emocional, carísimo. Ok, Y que son las vitaminas emocionales. Prepara frascos y etiquetas. Hay unas muy bonitas, si quieres hacerlo muy bonito, todo depende de qué tan creativo o creativa seas. Puedes tapizar o ¿cómo se le llama esto cuando le pones papel y decorar decorar. como quieras el frasco. Va a ser uno para cada uno de los seres queridos que tengas o con quien quieras mejorar esta situación emocional que tienes. Si es varón, pues a lo mejor le gustan los coches, ponle un ahí adornado de coches, etcétera. Y en las hojitas vas a poner todas las cosas. Antes ya redactaste una lista de todas las cosas bellas que esa persona te genera o todas las emociones bellas que sientes por esa persona y vas a escribir una por una en cada uno de esos stickers. Los vas a enrollar, si quieres, como papiros o doblar, o en sobrecitos, como quieras, y los vas a meter a ese frasco y se los vas a entregar. Y le dices, cada vez que sientas algo que yo te provoque, por favor, saca un papelito, ¿no? Entonces, en ese momento, esta persona, vamos a suponer que está en su casa, agarra el frasco y sacar ese papiro donde le digas, tú eres la persona que en mí ha hecho renacer lo más bello en mi vida, va a ser una vitamina emocional que en ese momento va a hacer que baje la guardia. Eso es muy importante. Las vitaminas emocionales son bien interesantes para los niños. Hay unos cuadros que venden en las ludotecas o en las tiendas de materiales para educadoras y todo esto, donde muestran las caritas de diferentes emociones. Entonces, empezando a un juego con tu hijo de 1, 2, 3 añitos, dependiendo de la capacidad evolutiva que cada uno de nuestros hijos tenga, habrá algunos que al año ya podrán jugar con ellos, habrá otros que hasta los 3, 4 años, dependiendo, ahora sí que tú sabes qué capacidades tiene tu hijo, y vas a empezar a asociar las emociones con esta tarjetita para que el niño sepa lo que es estar enojado, lo que es estar contento, o hay canciones inclusive que te hablan de las emociones. Hola, estoy contento y mira, soy muy feliz y la canción y esto te va a asociar con una emoción para que cuando el hijo esté enojado, tú hagas unas cajitas decoradas dependiendo de la diferente emoción, donde vamos a suponer que en la cajita roja está en un papelito el enojo, el coraje, la rabia, todas estas que hacen que nos pongamos rojos de coraje, las vamos a poner ahí. En una cajita blanca, alegría, compasión, amor, y ahí. Y con ellos vas a jugar con estas hojitas intercambiando. A ver, ¿cómo te sientes ahorita? Y a lo mejor saca de la caja roja una que dice molesto. O no, no estoy molesto, estoy rabioso. Ok, y si pudieras cambiarla por una de la cajita blanca, ¿cuál escogerías? Y bueno, pues la cambio por perdón o la cambio por amor. Y les enseñas a gestionar y saber que puedes transitar de una emoción a otra saludablemente cuando ya aprendiste a reconocer tus emociones. Bueno, estas son dos ejercicios interesantes que podrían ayudarte a trabajar las emociones con tus hijos, con tu pareja, con adultos. ¿Tienes algún ejercicio que pueda ayudarme a mejorar mi relación y sanar mis bloqueos emocionales? Te voy a poner con mi esposo o mi novio o mi concubino, o él o ella, con lo que sea y con mi padre o con mi madre, que habremos que recalcar que lo que resuelvas con mamá y papá, habrás resuelto en todas las demás esferas. Pero a propósito lo hago así para que concisamente en papá y mamá lo hagas en este momento que pudieras recomendarnos. Pues mira, como les decía, es como sanar nuestra relación interna, pero esto es un camino, ¿no? Por medio de la sistémica es mucho más fácil. Podremos cerrar con una meditación, si te parece, Perfecto. para tomar a nuestros padres.
Perfecto, va. Ok, perfecto. Entonces, les pido que cierren sus ojos con sus dos pies bien plantados en el suelo. Se van a imaginar que de su pie derecho nacen raíces que entran profundamente a la tierra y se enraizan en toda su rama paterna biológica. Y ahora se imaginan que de su pie izquierdo nacen raíces que entran profundamente a la tierra y se enraizan en toda su rama materna biológica. Y llevan ahora su respiración hacia el corazón, como si tuvieran los pulmones ahí. Ahí estamos más presentes, la mente para, conectamos con nuestro cerebro del corazón. Y delante de nosotros vamos a imaginar a nuestros padres. Simplemente dejamos que la imagen muestre lo que tenga que mostrar. Tal vez estén muy juntos o muy separados, se miren uno a otro o cada uno mire hacia diferente lado o al suelo. Solo deja que la imagen te muestre. Y ahora te das cuenta que a una cierta distancia entre tú y tus padres, en el suelo, hay un muerto. Puede ser un aborto o un adulto. Vas a mirar a ese muerto hasta poder despedirte de él. Le dices, descansa en paz. Te dejo ir a la luz. Tú eres tú y yo soy yo. Tú estás muerto y yo estoy vivo o viva. Y te das cuenta que ahora puedes levantar la mirada hacia tus padres y algo en su movimiento ha cambiado. Pero todavía no te sientes muy hija, muy hijo, te sientes igual o más grande que ellos. Y entonces imaginas algún ancestro o ancestra, o quizá una primer pareja de papá o de mamá. Y vas a mirar a esa persona y notas una conexión especial. Y le dices, te estaba sustituyendo, estaba tomando tu lugar. Ahora te regreso tu lugar y tu destino. Y empiezas a sentir mucho amor y mucha gratitud hacia esa persona. Y te inclinas ante ella lleno de gratitud hasta que notes que esa persona se retira, se aleja o deja de mirarte. Y entonces ahora te encuentras disponible para ver a tus padres y te sientes más pequeño, te sientes ya en tu lugar. Y los miras a los dos viéndolos como una unidad. Mira en medio de los dos para abarcar a los dos en una única mirada. Y a los dos a la vez les dices, gracias por la vida.
A los dos a la vez les dices, gracias por ser mis padres. Y te inclinas ante los dos sintiendo el mismo respeto hacia los dos, renunciando a tu preferencia consciente por alguno de los dos, si la tienes. Los honras a los dos a la vez, a los dos por igual. Y ahora cuando levantas la mirada, puedes ver que el movimiento de tus padres se ha transformado. Puedes ver cómo se han unido y cómo te miran con amor. Y cómo tu deseo es acercarte y abrazarlos a los dos a la vez, a los dos por igual. Y te entregas a ese abrazo. Tú eres el amor de tus padres y eres la vida que crearon juntos. Y cuando se sientan listos van a abrir sus ojos. Listísimo para enfrentar el resto del día con la mejor actitud, agradecido por este hermoso jardín de emociones que todos tenemos y agradecido contigo por el tiempo que nos dedicaste el día de hoy para dilucidar sobre este tema que es precisamente el sanar los bloqueos emocionales. ¿Algo más que quisieras agregar para concluir esta conversación? Y claro, la resolución de nuestras emociones es lo que nos hace estar más en el estado adulto, ¿no? Que es a donde pretendemos llegar. Hay que ser buenos con nosotros en el proceso. Eso es básico. Ser buenos con nosotros mismos, eh, ir reconociendo qué nos pasa, qué sentimos, por qué lo estamos sintiendo. Llevar un diario o escribir ayuda mucho. Dejar de juzgar lo que pasa afuera, dejar de juzgar a nuestros padres, porque entonces si no nos ponemos por arriba de ellos y eso complica nuestra vida. Poder llegar, esto de tomar a los padres es poder llegar a la comprensión de cómo son y cómo fueron con nosotros en la infancia. Y ayuda mucho también esto que también propone Luis Hay, que es indagar en la infancia de nuestros padres, cómo lo vivieron, para llegar a la comprensión de por qué fueron con nosotros como son y cómo siguen siendo y a lo mejor se mueren igual, pero que de nosotros depende ya salir de ahí. Verlos como los mejores padres significa que sin ese hombre imperfecto y esa mujer imperfecta que nos toca como padres, no existiríamos, no estaríamos aquí. Y que en esta vida, pues estamos en un sube y baja, porque así es la vida, polos positivos y negativos, pero que si cada vez que vamos trabajando un poco en nosotros, vamos bajando menos y vamos teniendo experiencias más positivas. Eso sería por mi parte y te agradezco mucho por la invitación, Sergio. Oye, yo fascinado, como ves, quedaron muchas cosas sin concluir, pero abierto a cualquier momento que tú quisieras regresar con el tema que quisieras regresar para compartir con la gente que realmente la está pasando mal en esta simbiosis, en esta unión con los corazones y con la apertura de mentes. Mi agradecimiento eterno. Y bueno, esta es tu casa cuando quieras regresar. Nuevamente te lo digo, Muchas dímelo y gracias, están Sergio. Con abiertas las mucho puertas. gusto nos mandamos mensajito y nos ponemos de acuerdo. Con mucho Tus gusto redes vuelvo a asistir. sociales, ¿cómo te Ah, pueden contactar? me pueden seguir en Instagram, estoy como Rocío Barragán Constelaciones, en TikTok Rocío Barragán Constela. Tengo una fanpage en Facebook, que fue la primera que abrí, está como Shanti Constelaciones Familiares y Terapias Alternativas.
Y tengo otro perfil en Facebook como Rocío Barragán de ODM Constelaciones también. Ahí te buscan si quieren una terapia, Sí. una constelación o lo que sea. Sí, ahí me pueden encontrar, están todos mis datos. Ok, ¿quieres difundir algún taller, alguna cosa que tengas en puerta? Pues mira, ahorita estoy como muy dedicada a lo individual. Tengo, gracias a Dios, el consultorio lleno en las constelaciones individuales. El año que entra voy a seguir promocionando los cursos que estoy dando ya de formación para consteladores por el Instituto de Brigitte Champetier de Rives, pero todavía no tengo la fecha. Yo creo que empezaría a principios de marzo. Lo pueden ver en mis redes sociales. Ok, y recordando que es fin de año, ¿algún mensaje de fin de año que tengas para la gente? Bueno, ser buenos con nosotros mismos. Sé que comercialmente dicen la época de amor y de paz, pero mucha gente está sufriendo ahora, muchos porque perdieron un ser querido, algunos porque están solos, otros porque no se llevan bien con sus familiares y van a ir a pesar de no llevarse bien. Entonces, sean buenos con ustedes mismos, pregúntense si quieren ir o no quieren ir. Acuérdense que nosotros somos los responsables de nuestra salud emocional. ¿Quiero ir o no quiero ir? ¿Y desde dónde voy a ir? Si voy a ir desde el niño necesitado a la reunión familiar de Navidad, pues la voy a pasar mal. Pero si voy desde el adulto sabiendo que mi mamá es así, que mi tía hace ciertos comentarios o que mi hermano algo, pero no tomarme las cosas personales. No tiene que ver conmigo. Esa persona es así por su propia historia. Si vas a ir, que sea desde el disfrute, desde el gozo, desde el verdadero propósito de la Navidad, que es los que somos católicos, pues conectar con el nacimiento de Jesús, ¿no? Que vino a enseñarnos, a mostrarnos que se puede vivir con paz, con amor y que podemos hacer muchas más cosas de la que nos han hecho creer. Entonces, mucha autocuidado y autoobservación. Eso les Eso, recomiendo. eso es oro puro, la verdad. Tal vez les suene a consejo de revista Vanidades, pero la verdad es que si no tomas este té, tú todos los días de ámate, quiérete, cuídate, respétate, es difícil expandirlo al exterior de ti. Si no te amas, si no te respetas, ¿cómo vas a amar y respetar a tu pareja, a tus hijos? Por eso Rocío nos insistió mucho en trabajar de adentro hacia afuera. Es muy importante. Si tú vives cuestiones y me dices, ¿sabes qué? Es que mi marido me lastimó. Quítale el me a toda esta historia. Mi marido lastima, pero yo ya no permito que me llegue. ¿Sí? O porque puse límites o porque corté esta situación. Bien dice una imagen positiva que es que imagines que todas las emociones que te dan las personas te las llevan como con una cajita decorada, hermosa, con un moño. Te extiende la mano con la emoción, sea enojo, coraje, rabia, la que quieras. Te están extendiendo esta emoción como si fuera un regalo. Tú tienes la decisión de si lo tomas o no. Ujú. Exacto. Entonces, hazte responsable de tu adulto, de tu niño. Estás viviendo en la actualidad con qué 20, 30, 40, los años que tenga. Ubícate en este espacio evolutivo y hazte responsable ya. No hay nada más hermoso en el mundo que ser autónomos e independientes. Esto es hacerse cargo de tu historia de vida y, bueno o malo, tú eres el responsable de lo que estás generando. Entonces, es importante que te ames y te respetes, por favor. Entonces, bueno, recuerda que sanar tus bloqueos emocionales puede ser un viaje personal y transformador. Te doy algunas ideas, por ejemplo, autoconocimiento. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus emociones y experiencias pasadas. Validación personal. Permítete sentir tus emociones sin juzgarte. Terapia. Puedes ir a un constelador o un psicólogo o al profesional que tú consideres. Y bueno, precisamente lleva en una balanza esta posibilidad de buscar la ayuda de un terapeuta porque
También asumirse como no teniendo la capacidad de poderlo resolver es ser un adulto responsable, decir, yo no lo puedo hacer solo, tengo que ir a terapia. También la meditación, la yoga, el mindfulness, la expresión creativa, por ejemplo, dibuja, haz manualidades, todas las expresiones que tengas, compón música, baila, todo lo que sea artístico, hazlo. Esto genera que la energía se mueva. Ya sabes que energía que se estanca se pudre, entonces hay que estar en constante movimiento energético. Conexiones sociales, como dijo Rocío, si el día de hoy estás vulnerado, estás lastimada con las llagas abiertas, pues quizá te convenga hacer un fin de año en casa, en meditación contigo misma, sanando estas heridas. Pero si eres una adulta emocional, arriesgate. Arriesgate siempre desde la adulta, haciéndote responsable de lo que dices o haces, aceptando no los regalos emocionales que los demás te tengan. Como dice bien Rocío, no lo tomes personal. El mundo no es contra ti, si no es para ti. Dios dijo, ahí tienes el jardín, hijo mío, tú toma lo que quieras, ¿no? Entonces, también hacer ejercicio físico es importante, por lo mismo que decíamos del movimiento. Establecer límites, lo repetimos hasta el cansancio. Aprender a decir no cuando sea necesario y establecer límites saludables en tus relaciones. Esto te ayudará a proteger tu bienestar emocional. También las técnicas de elevación emocional, EFT o tapping, como dijo Rocío, son muy interesantes, ¿no? Decirte, del 1 al 10, ¿cuánto estoy enojado? 10. Bueno, ok. Si tu situación que te hizo enojar fuera una película, ¿qué nombre le pondrías? Ok. Enojo con mi esposo porque no me compró tal cosa que le pedí. Ok. Haz el nombre más corto porque es muy extenso. Ok. eh, eh, enojo porque mi esposo no me complace. Ok, entonces empieza a golpearte porque no me complace mi esposo, qué está haciendo, bla, bla, bla. Y si no sabes tapping, no te preocupes. Agárrate el dedo índice o el pulgar y empieza con este trabajo a decir por qué me enojé, él es responsable de mí, me enseñaron en la infancia que mi papá dijo, tú eres mi princesa y te doy todo lo que quieres, y creí que mi esposo también tenía que hacer lo mismo. Bueno, analiza todas estas cuestiones y esto te va a dar muy buenos resultados. Y sobre todo, ten paciencia contigo mismo. Si la regaste, si no te gusta la persona que eres ahorita porque has cometido errores, todos cometemos errores. Reconcíliate contigo mismo. Reconcíliate con tu corazón. Abrázate, date un beso y yo te espero en la próxima sesión. Mi Muchísimas gratitud. gracias, Sergio. Abrazos, feliz Navidad a todos. Que tengan lindas fiestas y a cuidarnos. Y a Feliz Sergio, Navidad, queridos, queridas. Que Dios me los bendiga y los llene de bendiciones. Hasta pronto. igual para ti, Sergio. Muchas gracias.